Hoy se inició la reapertura de fronteras en el aeropuerto de Santiago, cerradas desde hace 8 meses debido a la pandemia. Para profundizar en este y otros temas, nos acompaña la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Ministra, respecto a lo que pasaba hasta el día de ayer, ¿cómo cambian las condiciones respecto a las personas que llegan a nuestro país? Sean extranjeros, sean extranjeros residentes, sean compatriotas. Hay dos cambios importantes que se inician hoy. El primero, desde las 0 horas de hoy, 23, pueden ingresar extranjeros no residentes. Esos son, por ejemplo, turistas o personas que vienen por trabajo, pero que hasta ahora tenían restringido el acceso al país. Hasta ahora solo podían entrar los chilenos o los extranjeros que tenían residencia y su familia. Así que ahora se abre a extranjeros no residentes. Y para poder ingresar tienen que hacer algunos trámites antes de embarcarse. Uno de ellos es llenar una declaración jurada en c19.cl, donde dejan todos los datos de contacto para que puedan ser trazados mientras estén en Chile. Tienen que tener un seguro que les cubra gastos médicos eventualmente si es que tienen un contagio o tienen algún tipo de dificultad. Y el tercero es un test PCR negativo que se haya tomado hasta 72 horas antes de embarcarse. Con todo eso se emite la tarjeta de embarque y pueden viajar. Llegan a Chile y la única obligación que tienen es estar disponibles para que la autoridad sanitaria los contacte diariamente durante los primeros 14 días. Ellos no entran a cuarentena, sino entran a un contacto permanente. Y se exponen a sumario sanitario si es que mienten en la declaración o no están disponibles para el control. Así que eso es bien importante, ese tipo de compromiso. Una vez aquí en territorio nacional, están sujetos, por supuesto, a las mismas reglas que todo el resto. Es decir, hay comunas a las que pueden ir o que no pueden ir, o si para moverse entre comunas tienen que cumplir con los requisitos de esa movilidad. Esa es uno de los cambios importantes. El otro hoy es que se elimina el pasaporte o el permiso interregional, solamente para comunas que estén en paso 3, 4 y 5. Entre pares de comunas que estén en esa categoría, ya no es necesario tener el permiso interregional. Sí es necesario llenar una declaración jurada donde también se dejan los datos para poder hacer contacto y hacer seguimiento de las personas. Ministra, también se han considerado, para el caso de la primera información que estábamos revisando, el tema de la reapertura de fronteras, algunos países de alto riesgo. ¿Dónde las personas pueden saber cuáles son esos países de alto riesgo? Sobre todo las personas que viajan a nuestro país, es obvio. ¿Dónde se informan? Eso me imagino que esas naciones, de acuerdo al nivel de contagios, van cambiando, se van reportando, se van actualizando. Cuéntenos un poco. Sí, en ese caso es una lista de países, está en la página del Ministerio de Salud, que remite a su vez a la página de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí está la categoría de los países que tienen alto riesgo. Y las personas que vienen de esos países pueden ingresar, pero entran a cuarentena obligatoria 14 días. Así que esas personas no entran en la categoría inicial que yo indicaba con los 3 requisitos. Si vienen de esos países, tienen que entrar a cuarentena obligatoria. Ministra, ¿de aquí en más? A ver, hoy día se partió con el tema del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el aeropuerto de Santiago. ¿Cuándo se inicia o cuál es el cronograma que ustedes han establecido para el resto de los aeropuertos a nivel nacional? Hay algunos aeropuertos que reciben, obviamente, directamente aviones desde el extranjero, no solamente el aeropuerto de Santiago. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cuál es el cronograma que han levantado? Eso depende de la condición en que esté el entorno donde está ese aeropuerto. Y particularmente los 2 aeropuertos adicionales, además de Santiago, que reciben o despachan vuelos internacionales, son 3 en realidad, es principalmente Concepción, Antofagasta y algunos vuelos desde Arica. Pero Concepción y Antofagasta son es la mayoría. Concepción está con bastante restricciones de circulación y de acceso. Así que es la autoridad sanitaria la que establece en qué momento se abre cada punto de contacto para recibir o despachar pasajeros. En el norte está un poco menos
compleja la situación sanitaria, podría ser que se abra antes. Pero nosotros no tenemos un cronograma anticipado hasta que la autoridad sanitaria es la que determina que el riesgo está suficientemente controlado como para abrir esa frontera. Lo mismo que las fronteras terrestres están todavía cerradas. Así que todavía se necesita, por ejemplo, un salvoconducto que se entrega en la Cancillería o los permisos que correspondan a cada uno de los criterios de acceso al país. Justamente le iba a preguntar por los pasos fronterizos terrestres, valga la redundancia. Ministra, eso Sí. depende de cada región, ahí tenemos varios bien importantes, Libertadores, tenemos en el sur, por ejemplo, el paso Puyehue. ¿Cuántos pasos fronterizos oficiales? ¿Cómo se va a trabajar eso? ¿Cómo se va a manejar la posible reapertura? Sí. Eso no cambia nada con respecto a lo que está vigente ahora. Como digo, a tener un salvoconducto y cumplir con todos los requisitos sanitarios. Y como indicaba antes, es la autoridad sanitaria la que determina cuándo se abre cada uno de los pasos. Pueden ser situaciones muy distintas entre, por ejemplo, la zona central o el extremo sur, donde tenemos tasas de contagio grandes, entonces hay que mantener todavía el aislamiento. Así que es bastante caso a caso la decisión que toma el Ministerio de Salud respecto a esto. Ministra, ¿cómo ven ustedes el tema de la eliminación, entre comillas, del permiso interregional para, obviamente, las comunas que estén 3, 4 y 5? Uno revisa por lo menos la opinión de varios expertos del mundo médico y lo ven con preocupación. El tema que se esté flexibilizando tanto, enfocándonos también mirando un poco lo que está sucediendo. Con el retrovisor miramos lo que está sucediendo en Europa, en que justamente van en el paso inverso. Es cierto que en Europa hubo un rebrote importante y por eso nosotros también tomamos esos aprendizajes. Y la autoridad sanitaria es muy cauta en mantener la gradualidad de estas aperturas. Por eso, por ejemplo, se abre el aeropuerto, pero no se abren los pasos fronterizos. Hay restricciones que aplican para justamente proteger a la población. Además, se hace énfasis en mantener todas las medidas sanitarias con mucho rigor. Y ustedes han visto todos los controles que se están haciendo, por ejemplo, en las playas, en los lugares públicos. Lo que sí se ha probado, y hay bastante antecedente en Europa, es que cuando se mantienen las medidas de sanitización, de uso obligatorio de mascarilla, de alcohol gel, lavado de manos, se puede mantener bajo control el riesgo de contagio. Creo que cuando se relajan esas condiciones es cuando vemos rebrotes. Así que es muy importante que tengamos mucha conciencia cada uno, no solo en el lugar de trabajo, en el transporte, también en el hogar. Ministra, ¿puede...? Es un riesgo mayor. Sí, un punto importante puede, o suena derechamente contradictorio, cuando se toman este tipo de medidas, por ejemplo, el tema de los pases interregionales, los permisos interregionales, cuando también se anuncia, todavía no hay un anuncio oficial, pero se ha esbozado el tema de las medidas que se van a tomar para Navidad. Las restricciones para Navidad parecía lo que fue el Fondéate en tu casa. ¿No suena contradictorio el hecho de restringir, pero en el fondo también a la gente, no es motivarla, pero abrirle las puertas que puedan moverse entre regiones? Yo no puedo anticiparme a lo que la autoridad sanitaria adopte como definición para las fiestas de Navidad. Lo que puedo transmitir es que para todas las movilizaciones entre regiones hay controles. En los buses interurbanos, por ejemplo, ya hemos visto todos los criterios de sanitización, no solo de los vehículos, sino también del equipaje, la separación de asientos. Hay una aplicación en que se registran los datos de los pasajeros que van en cada uno de los buses, las mismas empresas lo están llevando. Así que están todas esas medidas vigentes tal como estuvieron desde el primer día en que hubo estos movimientos. Y eso es una de las protecciones que tenemos que mantener. Hay una posibilidad de desplazarse solo, como indicaba antes, entre comunas que ya hayan superado las tasas de contagio altos ritmos de contagio. Así que esperamos que esta gradualidad ayude, que abra un poco más de movilidad, que permita a las familias encontrarse, pero siempre resguardando como criterio principal la seguridad sanitaria. Y por eso es que hay comunas que pasan a un nivel, pero después regresan si es que es necesario ante la primera señal de riesgo de más contagio.
Ministra Gloria Hood, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.